además simplemente voy a hacer una cosa muy rápida para reflexionar el papel de todos ustedes, que muchas veces tributariamente o desde el punto de vista legal para estos efectos, el notario está como en un rinconcito por allá, pero muchas de las leyes de la República donde colocan los tributos y demás pasan por las comisiones primeras, y resulta que en las comisiones primeras no se hace el análisis a fondo en qué consiste la actividad de ustedes y sobre todo el impacto tan fuerte que hoy ustedes le representan al Estado colombiano como notarios. Lo primero que todo, para todos los efectos, es lo siguiente: ustedes en todas las sentencias, uno mira, prestan un servicio público. En principio, para efectos tributarios, en alguno de los artículos se puede asimilar a un servidor público la actividad de ustedes. Y lo otro, y por eso lo coloqué aquí, profesiones liberales. ¿Por qué? En algunas de las sentencias, sobre todo en lo que tiene que ver con los notarios que reciben los subsidios, ese valor que reciben del Estado se ha considerado que son honorarios, y los honorarios los reciben los profesionales liberales. Eso es muy importante para la parte final que les quiero traer el día de hoy. Los notarios hoy tienen dos condiciones para efectos impositivos. Uno, son agentes de retenciones, o sea, agentes retenedores de tributos y demás, y de otro lado son sujetos pasivos. Muy rápidamente miremos, porque esta conferencia chiquitica que voy a dar no va a durar bastante tiempo. Al final es lo único que a ustedes les puede interesar. Me hubiera gustado que todos los notarios hubieran estado el día de hoy en esta conferencia, sobre todo en la parte final, que les voy a dar una solución a un problema que tienen ustedes. Bueno, entonces, ¿qué hacen ustedes para el gobierno nacional o el Estado colombiano? Primero, el aporte especial para la administración de justicia. La ley sexta de 1992 le dio unas facultades muy concretas y de acuerdo con la Constitución Nacional corresponde a una obligación en lo que tiene que ver con el aporte especial para la administración de justicia. Ustedes ya lo saben, corresponde a una obligación exclusiva de los notarios generada por la contribución especial para la administración, equivalente al 10% de los ingresos brutos. Y lo subrayo ahí, ese tema de los ingresos brutos sí que les duele a ustedes, ¿o no? Ah, bueno, entonces es muy importante esta reunioncita conmigo hoy, pero no veo el auditorio. Bueno, ¿ah? Es brutal. ¿Y por qué mi crítica? Porque esto lo redactaron en las comisiones primeras del Congreso de la República. Y las comisiones primeras, pues, con todo el respeto y cariño de mis colegas, hay que ir mucho más allá de cuando uno habla de ingresos brutos. Es que esos ingresos brutos, y ahora más tarde, ¿qué otro tributo recaudan ustedes? Es la retención de timbre nacional. El impuesto de timbre grava los documentos, instrumentos, y el artículo 518 colocó a los notarios por las escrituras públicas. El otro tema que ustedes recaudan es la retención en la fuente, en el caso del 1% por la enajenación de todos los activos fijos o derechos sucedorales, sociales o liquidaciones, inclusive los activos, en general los activos fijos que se vendan en negociaciones directas o a las entidades públicas no causan, pero en general ustedes son responsables de ese recaudo. Aquí les traía un cuadrito que me conseguí anoche. Aquí no estamos hablando de 2 pesos. La administración de justicia, el 10% son más o menos para este año cerca de 400.000 millones de pesos. En el tema del anticipo del impuesto de renta con el 1% que acabamos de hablar, son más o menos 230 y pico mil millones de pesos. Y con los otros tributos que ustedes recaudan, con IVA y demás, ustedes son recaudadores de impuestos de más o menos 1 billón de pesos. Ese tema nadie lo visualiza, la importancia, y por eso cuando ahora vamos a hablar el hecho de particular de ustedes en lo que tiene que ver con la liquidación de su impuesto, les voy a explicar, este es el argumento más serio en el cual ustedes tienen esa relación tan estricta con el Estado, con la DIAN o con la Superintendencia de Industria y Comercio, de Notariado y Registro. Ustedes son unos verdaderos
mano derecha para el gobierno nacional y el Estado colombiano. Actividad que muchas veces nadie lo ve. Anoche hablábamos con algunos colegas de ustedes y la verdad el notario lo ven simple una persona que firma por allá y nada más cobra y todo ese tema y los ven como unos super personas. Esa visión tienen que cambiarla. Mire las sanciones tan fuertes que ustedes tienen por recaudar ese billón de pesos. Primero, penales. Por eso quería aquí a mi señor vicefiscal, porque el tema penal es muy delicado. En Colombia todavía nadie han guardado por este tema. Y el vicefiscal todavía, no sé si me cuente ahora, este es un tema delicadísimo con los impuestos en Colombia. El agente retenedor que no consigne las sumas retenidas dentro de los 2 meses siguientes a aquel que se efectúa la respectiva retención, queda sometido a las mismas sanciones previstas por la ley penal para los servidores públicos que incurran en el delito de peculado por apropiación. Mire semejante artículo que ustedes tienen aquí. ¿Qué tal si se equivocan con un formulario de retención y demás? Mire dónde pueden terminar. Entonces ese lo coloqué acá. Mire la gran responsabilidad en la cual ustedes están inmersos. Y pecuniarias, toda la que se le ha ocurrido existe acá, desde el 5% de la multa equivalente al valor mínimo que deberían figurar por el correspondiente, por ejemplo, en el caso de escrituras cuando no lo recaudan, en otro tipo de situaciones igual manera, o sea, hay sanciones pecuniarias por todo lado. De otro lado, quise tocar el tema del IVA de ustedes. Se cobra un IVA del 16% por los servicios notariales, cuya base gravable es el valor total de la remuneración que recibe el responsable de la prestación de servicios notario, excluyendo los valores que se recaudan para terceros. Como esto fue una reforma tributaria, mire que aquí sí le dijeron, oiga, el IVA me descuenta ingresos de terceros. ¿Cuáles son los ingresos de terceros? La administración, no la administración, el tema del 10%. Y en el mismo decreto, en el decreto 2076, en sus artículos 17 y 18, vuelve a decir cuál es. Y la parte final del 18 es la que me interesa para esta charlita. Para la liquidación del impuesto se excluirá el valor de la remuneración, los valores que corresponden a recaudos recibidos para terceros y valores relacionados con los documentos o certificados de registro civil. Mire que en la liquidación del IVA sí hacen una depuración de los famosos ingresos. A esta ley es la que le quiero agregar, ahora más tarde le digo, el artículo que viene a continuación. Pero termino con las otras exigencias que ustedes tienen como recaudadores de impuestos. Información tributaria. En Colombia, todos los contribuyentes tienen que decirle a la DIAN, a la Administración de Impuestos, un tema que se llama información exógena, o sea, informar sobre todas las actividades. A todos los grandes contribuyentes de Colombia, que entre otras los grandes contribuyentes en el país, que recaudan el 90 y pico % de impuestos en este país, son 1.500 contribuyentes. Y ustedes hacen parte de ese grupito famoso por recaudar cerca de 1 billón de pesos. Pero miren la información tributaria a todos los grandes contribuyentes, o sea, imaginen todas las empresas de este país, allá hay limitaciones para entregar la información, operaciones superiores a 2.000, 3.000 millones de pesos. ¿A ustedes no? Mire lo que le colocaron en el artículo primero. Toda la información en la resolución de la DIAN. Todo lo que ustedes hagan lo tienen que reportar a la DIAN. O sea, miren, y el que no reporte eso tiene sanciones pecuniarias y demás. Entonces miren la importancia cuando ustedes se meten, o la ley, el legislador o el gobierno los metió de recaudadores de impuestos. Y viene lo otro tema. Hasta el momento hemos hablado de agentes retenedores en los cuales el legislador los colocó a recaudar impuestos, las obligaciones formales de presentar las declaraciones, de cumplir, o sea, hacer las retenciones, consignarla y llenarle la información y todo lo demás. Ahora viene el otro tema. Ustedes son considerados personas naturales. Ese es un tema que quiero que quede claro acá. Personas naturales. Y la actividad de ustedes, la fe pública, en lo que ustedes desarrollan en cada instrumento, no es una actividad comercial. Eso es muy importante que lo graben aquí ustedes. Y ahí está la confusión, porque el legislador nunca se metió con ustedes.
Y es la hora de que el Congreso de la República empiece a mirar la actividad profesional que ustedes desarrollan. ¿Por qué les digo a ustedes que no es una actividad comercial? Pero primero salgamos de la responsabilidad que ustedes tienen como contribuyentes del impuesto de renta. Cuando ustedes me buscaron, el doctor Rojas, el doctor Alfonso, y por aquí un amigo que no lo veo, que se llama el doctor Eduardo Vergara Biesner, iba a ir la doctora Luz Mari, y mucha gente, de verdad hicieron una tarea muy linda en el Congreso de la República, cuando me plantearon, analizaron, y por eso es que hoy puedo decir aquí con toda tranquilidad que tributariamente conozco la actividad de ustedes y podemos proyectarla hacia adelante o en este momento cuando se discutió la reforma tributaria. ¿Qué buscaba la reforma tributaria de este país? Gravar de una manera muy fuerte a las personas naturales que no eran contribuyentes del impuesto de renta o que tenían algunos beneficios y demás. Hoy las personas naturales estamos cobijadas con algo que se llama IMAN e IMAS. IMAN es Impuesto Mínimo Alternativo Nacional, IMAS, Impuesto Mínimo Alternativo Simple. Eso, con base en esos dos conceptos, es que se grava el impuesto de renta de las personas naturales. Pero las personas naturales que desarrollan actividades mercantiles y demás. Entonces, mis queridos amigos, cuando se propuso esto, que con lo que venía en la reforma tributaria, las personas que ganamos más de 15 millones de pesos, quedamos afectados, y se incluye el Congreso de la República, nosotros nos quitamos una cantidad de cosas ahí. Por eso esta sentencia del Consejo de Estado, yo no la entiendo ahora cuando supuestamente se le bajó el salario a los congresistas y sabiendo que el salario de los congresistas, del salario de los congresistas depende el salario de los magistrados, el fiscal general de la Nación, la Contraloría y todo lo demás. Entonces, felices porque le bajaron el sueldo al congresista, pero automáticamente le bajaron el sueldo a toda la administración de Colombia, a todos. Entonces, en este momento hay una discusión de alto nivel frente a ese tema. Concluyo con ustedes. Mire el parágrafo que logramos colocar. ¿Qué es? Las personas naturales residentes que no se encuentren clasificadas dentro de alguna de las categorías en las que trata el presente artículo. Este es el artículo 10 de la ley 1607 y que fue incorporado al estatuto tributario. Y colocamos una frasecita muy sencilla que dice: las reguladas en el decreto 960 de 1970, que es el decreto papá de ustedes, y que se clasifiquen como cuenta propia y demás, seguirán sujetas al régimen ordinario sobre rentas ordinarias y demás. ¿Esto qué significa? Que ustedes tienen sus ingresos, pueden descontar de acuerdo a las condiciones las deducciones que requieren su actividad. Como venía la reforma tributaria, ustedes simplemente los iban a colocar como cualquier persona natural, que solamente se aceptaban deducciones de salud, dependientes, en el tema de aportes a pensiones voluntarias, cuentas AFC, y el resto no se aceptaba como deducción. Imagínense ustedes, hagan su depuración con lo que les acabo de decir, ¿cuánto tendrían que contribuir? Ustedes prácticamente le iban a decir al gobierno: tenga la notaría y chao, porque eso les iba a afectar por lo menos el 40 o 50% de sus ingresos. Y se los digo así con toda la tranquilidad del tema. Bueno, entonces nosotros resolvimos el tema. ¿Y por qué lo hicimos? No simplemente, queridos, aquí con el doctor Alfonso, con el doctor Alvarito, todo lo demás. No, les acabo de explicar que la actividad de ustedes es mucho más allá de firmar un documento, mucho más allá de recibir 10 pesos por una autenticación. Ustedes tienen una responsabilidad muy delicada y hacen parte del recaudo de los tributos de este país. Por lo tanto, tenían que mirar esa actividad como una actividad que requiere costos y deducciones necesarias para realizar esa actividad que ustedes desarrollan hoy. Eso no lo había visto el gobierno y el ministerio en ese momento. Hoy doy públicamente, y el doctor Álvaro lo sabe, le agradezco muchísimo a la señora viceministra de su momento, la doctora Ana Fernanda Mayhuasca, que dijo simple y llanamente: el representante Cabrera, que es el coordinador de esto, analice el tema y si él dice sí, lo hacemos. Pues yo analicé el tema como lo estoy explicando hoy públicamente, diciéndole: oiga, no, aquí hay una inequidad con ustedes y por eso aplicamos este artículo. O sea, había un soporte
No simplemente ahí que se nos ocurrió meter cualquier artículo. En general, con la ley 1607 en el nuevo estatuto tributario, ustedes quedan excluidos del impuesto mínimo alternativo nacional o el IMAS. El IMAS es curioso. Nosotros, en la reforma tributaria que hicimos, clasificamos las actividades mercantiles de todo el mundo y se generó algo curioso. Si usted es agricultor, usted es constructor, usted tiene que regirse por esto y tiene que pagar un impuesto superior al que hoy está pagando. Ustedes quedaron por fuera de esa situación. Y entro a lo que a ustedes les interesa, o no les interesa el impuesto de industria y comercio. Pero no veo aquí que les interese el tema, ¿o no? Bueno, jóvenes. Analicemos qué pasa con la ley 14 de 1983 y el famoso artículo 36. Ese artículo lo han demandado 1000 veces. Y el tema es muy sencillo. La Corte Constitucional en sentencias, en el 2007 se volvió a pronunciar y todos se pronuncian en la sentencia C-220 de 1995-96. ¿Qué dice? Al resolver solo la inexequibilidad de la expresión o análogas, ¿qué dice el artículo 36? Define toda una cantidad de servicios y coloca por allá una parte afines, porque después en el 93 lo volvieron a colocar, afines o análogas. O sea, por mera coincidencia. ¿Y qué dice la Corte? Contemplar el artículo 36, advirtió que la enunciación de las actividades de servicios que deben pagar el impuesto de industria y comercio con él se hace no es taxativa, por lo que la calificación de las actividades análogas a las enumeradas de tal disposición corresponde hacerla a los consejos municipales. ¿Por qué? Porque el legislador no, en ese momento, en el 1983, la actividad de ustedes no la conocía el Congreso de la República, me imagino, pues yo hubiera estado, pero en el 83 todavía no estaba pensando en esto. Y al final la Corte Constitucional dice, en la misma oportunidad manifestó que las actividades de servicios análogas a las consagradas por el legislado en ese artículo son determinadas, pues ha de tratarse de servicios que guarden similitud o semejanza con los citados. Imagínense, los colocaron a ustedes al mismo tiempo que el montallantas o no sé qué cosas, entonces cualquier actividad. Y el propio Consejo de Estado demandaron un acuerdo de Tuluá, es el último que conocí yo ahí, lo mismo. Termina el Consejo de Estado diciendo exactamente lo mismo que escribió la Corte Constitucional. Lo que diga el Consejo Municipal o Distrital, dicen las sentencias. Entonces, mis queridos amigos, este tema hay que analizarlo cuidadosamente y contablemente. Y les voy a explicar por qué. La persona que habla acá, yo soy contador público especializado en derecho tributario y creo que soy el único congresista que tiene esas dos condiciones. Eso como para qué les he hecho aquí ese comercial, para lo que viene acá. El tema de ingresos brutos, yo no sé por qué a veces no entienden, y disculpe que utilice esa palabra, no entienden qué significa para efectos tributarios ingresos brutos. Ingresos para efectos tributarios es todo lo que se percibe y sea susceptible de incrementar su patrimonio. ¿Esto qué significa? Que si yo recibo 10 pesos y con esos 10 pesos hago algunas inversiones, algunas deducciones, algunos gastos, y me queda algo, puedo aumentar mi patrimonio. Pero si yo recibo 10 pesos y cojo esos 10 pesos y se lo entrego a otra persona, eso no es mío. ¿Eso qué significa? Que no es ingreso. ¿A dónde voy yo? Ustedes, si fueran, y me gustaría consultarlo, hablar con sus contadores, por ejemplo, ustedes para efecto del ICA no debieran incluir todo lo que pagan por la administración de justicia. ¿Por qué? Porque eso no es de ustedes, eso es un ingreso de tercero. Entonces en su contabilidad debieran decir, oiga, recibí esto y esto es para la administración, eso se llama ingresos de terceros. Y por eso les hablé del IVA anteriormente, que sí lo dice, la ley lo dijo. Entonces ya hay un elemento en el cual dice que su actividad sí recibe ingresos para terceros. Entonces sepárenme eso de la contabilidad, es un mensaje que les mando aquí, ¿cómo se dice? Más que subliminal, perfectamente. Y eso lo digo porque cuando yo era contador y ejercía la profesión, este tema le gané 1000 batallas a la administración distrital, por ejemplo en agencias de publicidad.
Y en la reforma tributaria, si ustedes leen, hay un tema que se llama base gravable especial, donde todas las actividades de aseo, cafetería y demás, ellos tienen unos contratos donde ganan un IU. Resulta que lo estaban grabando con la totalidad, lo mismo que ustedes. Y en su momento, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿qué vamos a hacer por ustedes, mis queridos amigos? Lo de renta quedó resuelto, quedaron tranquilos y por eso se vinieron todos a San Andrés. Y hay un tema que se me quedó, que se llama los ingresos recibidos por el tema de los notarios que reciben subsidios. Esos subsidios son catalogados en una de las sentencias del Consejo de Estado como honorarios. Y los honorarios es fruto cuando lo hacen las profesiones liberales. Y en el tema de ICA, si ustedes leen bien el artículo 36, que dice los servicios prestados por empresas, o sea, personas jurídicas, y no por personas naturales. Ese es un temita que yo no sé por qué en las demandas en la Corte no lo colocaron. Entonces, ¿qué pasa cuando yo soy? Miren el artículo en la parte final donde dice, simple y llanamente, se excluye, solamente los servicios prestados son gravados por sociedades de hecho o sociedades de cualquier naturaleza. Ahí les dejo esa reflexión sobre el tema. ¿Qué vamos a hacer? Me he comprometido con ustedes y vuelvo a ratificarlo hoy acá en San Andrés. Tan pronto haya una nueva reforma tributaria, agregamos en el tema donde se liquida el IVA y demás, o a la parte final donde diga simplemente, así como colocamos en renta, o sea, hay dos opciones que vamos a plantear, depende de lo que hablemos con ustedes posteriormente. Uno, excluirlos totalmente del ICA, o que tengan una base gravable especial depurando lo que les acabo de explicar el día de hoy. Eso lo tomaremos una decisión posteriormente con el doctor Álvaro, con toda aquí la Junta Directiva, miramos hacia dónde vamos, hacemos una gran depuración del ICA para que no digan que es que no queremos contribuir a las finanzas distritales y nos linchen los secretarios de Hacienda de todo Colombia, pero a su vez, o si no, los excluimos totalmente. Un artículo que diga simple y llanamente, para todos los efectos, en primer lugar, un punto, para todos los efectos de liquidación, como está en el IVA, aplica para los impuestos territoriales, o sea, depurar a la administración de justicia, a los servicios notariales, todo ese tema que no es plata de ustedes. Y por otro lado, simple y llanamente, precisar con exactitud el artículo 36 de la Ley 14 de 1983. Mis queridos amigos, hoy, si ve que era una cosa muy rápida y concreta, no era tan... Y decirles a todos ustedes que tienen un amigo en el Congreso de la República, un amigo que va a estar pendiente de todos sus temas. Y creo que les acabo de explicar con naturalidad y con tranquilidad, el tema no se trata de ver cómo meto un mico, no, tiene unas connotaciones de dónde, de su actividad, de su profesión y demás. ¿Y por qué les hablo al final del tema de la Ley 14? Es chistoso. Ustedes no pueden desarrollar su actividad como personas jurídicas. Por eso no les podía aplicar el imán tan fácilmente. Es que las otras profesiones o las otras actividades comerciales la pueden hacer como personas jurídicas. Y acuérdense que hoy las personas jurídicas tienen una depuración normal. Ustedes ejercen esta actividad personalmente como lo ordena la ley. Y por eso se llama el notario. Aquí no es la notaría como persona jurídica, no existe, eso todavía no está. Entonces ahí les doy todos esos argumentos para que ustedes reflexionen y estaré con mucho gusto ayudándolos en lo que sea necesario. Parte final, escuchando al general, se avecinan dos temas tributarios complicados. Uno, en los próximos días el gobierno nacional ya anunció públicamente, el lunes, martes empezamos a votar el presupuesto general de la nación y en el presupuesto nos toca incrementar 3 billones de pesos. Incrementar 3 millones de pesos, el gobierno andaba enloquecido, gravar a todo el mundo nuevamente, o sea, hacer una nueva reforma tributaria. Y eso hay que mirar con cuidado, yo me opuse a eso y solamente vamos a que no arranque en el 2014. Acuérdense que nosotros habíamos colocado anteriormente las reformas tributarias que en el 2014 el 50% del 4 por mil se acababa, o sea, del 4 se volvía al 2%. Toca aplazarlo hasta el 2015 por todos los paros y demás que se firmaron, que no sabemos cuánto cuesta eso, y eso está afectando todo el presupuesto general de la nación.
La Administración de Justicia, aquí tengo al señor vicefiscal, llevamos varios días hablando de los recursos para la Fiscalía General de la República, que son inmensos y no están incluidos y toca incluirlos. Cosas de esas. Y quería decirles que el próximo, se va a ver el gobierno ha propuesto una pequeña mini reforma. Si coloca una mini reforma tributaria, les meto el artículo de ustedes, ahí les coloco, pero el gobierno ahorita no puede, el gobierno no va a dejar mover nada en este momento porque quiere solamente esa situación del 4 por mil para financiar el tema de lo que les acabo de contar. Pero el otro año tiene que haber una reforma tributaria. ¿Por qué? Si se firma la paz, se viene lo que se denomina el posconflicto. Y el posconflicto cuesta. El posconflicto no es si firmamos la paz, eso va a costar y hay que decírselo a los colombianos. Ahí va a haber una reforma tributaria, pero yo les adelanto lo siguiente, simple y llanamente, la idea es muy sencilla, dejar permanente el impuesto de patrimonio para patrimonios superiores a 3.500 millones de pesos. Ese impuesto de patrimonio financia las Fuerzas Armadas, todo lo que les falta a ellos y todo lo que se viene que se va a denominar convivencia ciudadana, arreglar problemas muy delicados de convivencia. Y ahí les dejo ese tema porque me pidieron que sea muy concreto en esta charla. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta charlita. Muchísimas gracias, muy amables.